Bueno, hermanos, hoy vamos a dar comienzo el Evangelio según San Juan. Así que la verdad que es un libro sumamente, profundamente espiritual, que si hubiera un mar podríamos bucear hasta el profundo y no tocar suelo de lo profundo que es. Pero también es tan sencillo el mensaje que cualquier chiquillo en la superficie podía disfrutar de este mar. Juan tiene 21 capítulos y viendo, digo, madre mía, si predico una vez cada mes, yo creo que vamos a estar años hasta que lo terminemos. Pero de eso se trata, de buscar todo aquello que el Señor tiene para nosotros, comprender el Evangelio y aplicarlo para nuestras vidas. Y el texto en esta mañana, la aplicación, van a ser dos partes. Una que va a ser ponernos en contexto del libro, y la segunda parte van a ser los 5 primeros versículos de Juan. Y la primera parte, que tiene que ver con el contexto del libro, vamos a preguntarles quién es el autor del libro, la fecha y dónde se escribió el libro y el propósito del libro. Hay muchas cosas que se pueden decir del libro, pero poco a poco las iremos viendo conforme vayamos viendo el Evangelio. Porque es verdad que es una situación en que hay mucha clase social, están los fariseos, quiénes son los samaritanos. Hay mucho que explicar si nos queremos poner en el contexto. Pero hoy va a ser breve para que sepamos dónde estamos. El primer punto, ¿quién escribió Juan? Juan, ¿no? Muy bien. Pero esto hay que resaltarlo y dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII hubo una escuela alemana, la llamada Alta Crítica, que pone en duda muchas veces quiénes son los autores de la Biblia. Son personas que buscan indagar las palabras exactas, si estos animales estaban en esa época, si esta palabra apareció aquí, si estos fenicios aparecieron aquí en este siglo o no, porque llegan a una conclusión en que para algunos Génesis o el Pentateuco no lo escribió Moisés, Isaías no lo escribió Isaías y Daniel no lo escribió Daniel. Y lo mismo ocurre con el Evangelio de Juan. Llegan a una conclusión que puede ser que Juan, el apóstol, haya escrito este Evangelio. Y ellos dan por sentado que pueden ser 3 personas. Juan, el apóstol, un tal Juan, que es el discípulo, y otro quien pudo haber escrito este Evangelio es Lázaro. Porque llega un momento en cual Jesús está llorando en la tumba de Lázaro y hay unas personas que están ahí al lado que dicen, mirad cuánto amaba Jesús a su amigo. ¿Por qué indican que puede ser Lázaro? Porque en Juan 21, 24 nos dice quién realmente escribió este libro. Juan 21, 24. Nos dice así: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos que fue un discípulo. Dicen, bueno, podría ser Lázaro que le amaba. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza el versículo 20? El titulito que tiene ahí. ¿Qué pone? El discípulo amado. Y si vemos en el versículo 20 dice, volviéndose Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces el Evangelio de Juan nos está diciendo que el discípulo que da testimonio de estas cosas es el discípulo amado. Y este discípulo amado es el que se recostó en el pecho del Señor Jesús en la última cena. El autor del libro, él mismo no se menciona. Es el amado. Y lo vemos otra vez en Juan 22. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vemos que hay 2 personas, una es Pedro y otro es el discípulo amado cuando van al sepulcro. También aparece en Juan 19, 26, que nos dice así,
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Está Jesús en la cruz y ve a su madre y al discípulo al que él amaba. Vemos que no se menciona, pero fue el que escribió el libro. Cuando escribe el libro, él no se pone su nombre, pero en el Evangelio de Juan hay 7 u 8 nombres que directamente, explícitamente dice: estaba Andrés, estaba Pedro, estaba... Entonces a esos los tendríamos que descartar, estos 7 nombres. Habríamos que descartar a Judas, que tampoco lo escribió, ni a Mateo, por lo cual nos quedaríamos con 3 nombres posibles que pueden haber escrito el Evangelio de San Juan. Pero si lo miramos los 4 evangelios en contexto, evidentemente es que al final Juan es el que escribió el Evangelio, que lleva su nombre. Pero no solamente la Biblia nos da la evidencia que Juan, el apóstol, escribió su Evangelio, sino que la tradición, estos escritos históricos de nuestros primeros padres de la Iglesia, nos dan la evidencia que el que escribió el Evangelio de Juan fue el apóstol Juan. Orígenes, en el siglo III, año 200, dice así en su libro: los evangelios son 4, y yo opino que las primicias de los evangelios es el que Ambrosio me ha encargado, que es el evangelio que hizo Juan. Clemente Alejandría, 100 años antes, siglo II, escribe: Juan, sabiendo que los hechos externos habían quedado claros en los evangelios, y siendo apremiado por sus amigos e inspirado por el Espíritu Santo, compuso el Evangelio San Juan. Y el último, porque hay un montón de evidencias de personas que estuvieron en esas épocas que dicen, que atestiguan que fue Juan el apóstol quien escribió. Ireneo es una persona importante porque es como si fuera el nieto espiritual de Juan el apóstol. Juan el apóstol discipuló a Policarpo y Policarpo a Ireneo. Y nos dice Ireneo: estaba yo como en la casa de Policarpo, y éste hablaba de su amistad con Juan, las enseñanzas y milagros que vio Juan, el discípulo del Señor, quien se recostó sobre su pecho, el mismo que también dio el Evangelio mientras vivía en Éfeso, Asia. O sea que más claro, imposible. Así que vemos que la Biblia da evidencias que Juan escribió su Evangelio, y la tradición, los padres del cristianismo principal, cuando empezó todo, nos da evidencias que fue Juan. Pero también está Tertuliano, está Polícrates, un montón de personas. Así que no hay ninguna duda quién fue el autor. Juan. La fecha y dónde fue escrito este Evangelio. Tenemos el texto más antiguo del Nuevo Testamento, y justamente son unos versículos de San Juan. Aquí ha puesto Eduardo, son 2 trocitos, y justamente es Juan 18, versículos del 31 al 33, y el otro trocito es Juan 18, 37, 38. Y la verdad que son unos versículos que nos deberían de impresionar, porque es cuando está Jesús con Pilatos. Pues estos textos es el papiro 52, y está en John Ryland en Manchester, encontrado en Egipto. Y todos los que han utilizado estos 2 textos para ver de qué época es, datan entre 125 y 160. Es decir, que ya andaba el Evangelio de Juan en el año 125-160, ya iba circulando por ahí. Y este documento se encontró en Egipto. O sea, si ya estaba en Egipto, imaginaros el tiempo que ya estaba circulando por ahí. Acordaros que un documento o un hecho histórico es más válido cuanto las fuentes originales están más cercanas al hecho. Es decir, la guerra de las Galias de Julio César fueron en 50 años antes de Cristo, y el primer documento que se acerca a él se lo encontraron en el año 900. O sea, 900 años que, ¿quién dice si ha podido ser manipulado? Y hoy en día damos por verdad que las guerras de las Galias fueron así. Pues Juan, imagínate, ese texto en el año 125, no lleva ni 100 años ya que había ocurrido las cosas. Y ese texto es clavado como el que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Pero es más, Justino Mártir, que nació en el año 100, ya cita en su libro
de apología Juan 3, versículos de 3 al 5, y está clavado como el que tenemos nosotros. El libro de Juan fue escrito entre los años 80 y 98 y fue escrito en Éfeso. Así que aquí tenemos a Juan, que era de Betsaida, Galileo, pescador. Su padre se llamaba Zebedeo, su madre Salomé, su hermano Santiago el mayor. Pertenecía al grupo de los 12, así es como se le llamaba a los 12 discípulos cuando iban con Jesús. Mirad, los 12. Y dentro de ese grupo de los 12 tenía un grupo, era un círculo más íntimo, que era el grupo de los 3, en los cuales pudo ver la transfiguración, pudo estar orando en el Getsemaní. Pero no solamente en ese grupo de los 3, sino que fue uno de los 2 primeros discípulos que tuvo Jesús, que fue Andrés y Juan. Pero no solamente estaba en ese grupito de los 2, sino que fue el único que estaba al pie de la cruz cuando murió el Señor Jesucristo. Llamado Hijo del Trueno por Jesús, porque tenía un carácter impetuoso y explosivo. Desde querer mandar, que al Señor Jesús le dijo, manda fuego para que consuma a estos samaritanos, como incluso hacer callar a las personas que echaban demonios de las personas. Pero hubo un después en Juan. Y esa personalidad que era impetuosa lo cambia por tranquilidad, por amor. Era valiente, vocera del Evangelio, escritor. Después de la muerte de Jesús, fue uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Al comenzar la guerra de los judíos, que fue en el año 66 al 73, acordaos que en mitad el templo de Jerusalén es destruido por el emperador Tito. En ese periodo muchos se fueron de Jerusalén hacia Asia y ahí se fue Juan. Fue a Éfeso y llegó con 65 años allí. Allí fue donde bautizó a Policarpo, que es el que hemos dicho antes, que fue discípulo de él. Vivió en la época del emperador Domiciano, uno de los emperadores más crueles que ha habido en la historia contra los cristianos. El primero fue Nerón, y ahí murió Pedro y Pablo. Y la segunda fue Domiciano, y luego sería Trajano. Pero en Domiciano la gente tuvo que expandirse, porque era ferozmente y cruel contra los cristianos. Y ahí cogió a Juan. Y cuentan que Juan lo metió en una olla hirviendo de aceite, y como vio que no se consumía, lo sacó. Y como no podía verlo, lo llevó a Patmos, que fue donde allí escribió el Apocalipsis. Cuando fallece el emperador Domiciano, en el 96, sube Nerva, otro emperador que solo dura un año, pero ve que Juan está en Patmos y coge a Juan y le dice, puedes salir de allí, y vuelve a Éfeso. Le permite volver a Éfeso, donde fallece a principios del reinado de Trajano. Trajano subió en el año 98. Así que vemos que Juan era una persona con mucha edad a finales ya del siglo I. Clemente de Alejandría dice, Juan, después de la muerte del tirano, es decir, Domiciano, regresó a la isla de Patmos, a Éfeso, y está escrito. Ireneo dice, finalmente la iglesia fundada por Pablo, en el cual Juan permaneció hasta los tiempos de Trajano, es también testigo de la verdadera tradición apostólica. Y en este periodo, estando en Éfeso, es cuando Juan escribió el Evangelio. No sabemos si fue antes o después que estuvo en Patmos, pero fue en Éfeso. Y allí fue donde se quedó hasta que falleció allí. Hay además un escritor que dice dónde residía Juan y dónde falleció. Así que tenemos ahora el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Quiero que me acompañéis a Juan 20:31. Juan 20:31, ¿lo tenemos? Este es el propósito del libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo el Evangelio de Juan, todo lo que vayamos a leer, tiene un propósito: reconocer y dar evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Ese es el propósito, da evidencias. Cuando habla con Nicodemo, tenemos que terminar viendo ahí que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando está con la samaritana, Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús habla de los yo soy, es el Hijo de Dios. Cuando haces los 7 milagros, apuntan a que Él es el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan apunta a una cosa: a que este es el Hijo de Dios. En Juan 6,69 tenemos una evidencia que Juan anota para que nos quede constancia. Juan 6,69. Está Pedro. ¿Y qué le dice? ¿Quién pensáis, quién decís que sois vosotros? ¿Quién soy yo? Le dice Jesús a los discípulos. Y Pedro le dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 16,30 nos da otra evidencia, y esta vez los discípulos. Dice así: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Y mira lo que dice ahora: por esto creemos que has salido de Dios. Es el Hijo de Dios. Y otra más, porque esto lo iremos viendo durante el Evangelio de Juan. Juan 20:28. Se encuentra Tomás, el que había dudado. ¿Cómo va a resucitar? Si no lo veo, no lo creo. Y dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Declara la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos usaban el símbolo del pez, no una cruz. La cruz fue a partir del año 400, cuando Constantino estaba en una gran batalla y vio una cruz en el cielo y escuchó: cambia las águilas que tienes en las banderas por la cruz y vencerás. Y a partir del siglo IV, Constantino introduce la cruz en el cristianismo. Pero en los 400 primeros años, el símbolo de los cristianos era un pez, y muchas veces era la imagen del buen pastor. El símbolo del pez, que es el que tenemos muchos en nuestros coches, es una palabra griega que es el símbolo en el cual se reconocían los cristianos que no querían que supieran que eran cristianos, porque si no, los cogían y los mataban. Pez, en griego, ichthus, son 5 letras, es un acrónimo. La I de Jesús, Jesús. Luego, Christos, es una X de Cristo. La X se pronuncia en griego J, igual que en español. De eso nos ha venido una herencia griega a los españoles. La X, por eso decimos Játiva, no Chátiva, o Chimene decimos Jiménez, o México, en vez de decir México decimos México, por la G, J. Christos, Teo, Dios, Dios, Hijo, y Soter, de soteriología, los que nos gustan la salvación. Soter es Salvador. Así que tenemos los primeros cristianos: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. La misma confesión que Juan nos está diciendo aquí, que tenemos que saber, que Jesucristo es el Hijo de Dios para salvación. Y esa es la primera confesión que nosotros tenemos que hacer. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y esto es lo que hace que nos diferenciemos de otras religiones. Si uno no cree en Jesucristo para salvación, no hay salvación. Y Juan empieza dejando una cosa clara en los primeros versículos: la divinidad de Cristo. Vamos a leer los 5 primeros versículos de Juan y comenzamos con el Evangelio. Y Juan empieza fuerte ya diciendo quién es este Jesucristo. Nos dice en los 5 primeros versículos:
en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 3 temas importantes que hay en estos 5 primeros versículos. El primer tema importante está en los 2 primeros. Es que es Cristo divino y eterno. El segundo tema importante, versículo 3, Cristo como creador. Y el tercer tema importante, versículos 4 y 5, es Cristo es vida y luz. Así que tenemos Cristo divino, Cristo creador y Cristo vida y luz. Cristo divino y eterno. En este primer versículo hay 3 afirmaciones importantes. Dice que en el principio era el Verbo. Segunda afirmación, el Verbo era con Dios. Y tercera afirmación, Dios era el Verbo. 3 afirmaciones importantes. La primera frase, la primera afirmación, en el principio era el Verbo, dice, en el principio. Y es interesante cómo empieza Juan su Evangelio, porque ¿cuál es el principio del Verbo? Si vemos los Evangelios cómo empiezan, si vamos a Mateo 1, él empieza de una manera haciendo una genealogía. Mateo 1.1, ese es el principio del Evangelio, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Recordar que Mateo está escribiendo ¿a quién? A los judíos. Y Mateo lo que quiere y lo que le interesa es que reconozcan a Jesús, el que ha estado en la tierra, que es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Los judíos sabían de sobra todo lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Mateo hace muchísimas referencias, como dijo el profeta Miqueas, nacería en Belén, de la tribu de Judá, como dijo Malaquías, como dijo los Salmos, como dijo, y constantemente hace referencias al Antiguo Testamento para evidencias que todo se cumple en Jesucristo. Y le está diciendo, judíos, hermanos míos, que esto lo tenéis que conocer, que en Jesús se cumplen todas las profecías que vosotros ya reconocéis. Y dice que Jesucristo. Y ellos sabían que tenía que venir de la tribu de Judá. Y sabía que tenía que ir el Salvador del linaje de David. Por eso empieza diciendo Jesucristo, y da evidencia, es del linaje de David. Pero no solo con eso, sino que se queda y se va hasta Abraham, que es el padre de los israelitas, porque tendría que salir del pueblo de Israel. Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, es lo que les está diciendo Mateo 1.1. Pero ¿cómo empieza Marcos 1.1 su evangelio? Pues Marcos, recordaros que escribe a los gentiles, y los gentiles poco saben de genealogías judíos. Es más, les da igual, porque no conocen la historia de Israel. Cuando iban a hablarles de Jesús, el Mesías, ¿y ese quién es? Y cuando iba Pablo a hablar, ¿y ese qué Dios es? Había que empezar desde cero. Pero Marcos utiliza otras evidencias para decir a los gentiles que esta persona que ha estado en la tierra de Israel es Jesús, el Hijo de Dios. Y empieza Marcos 1.1 explosivamente, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y dice, y ahora os lo voy a demostrar. ¿Cómo demostraríamos a los gentiles que este es el Hijo de Dios? Pues no con el Antiguo Testamento, porque no se conocería ninguna profecía. A los judíos sí. ¿Cómo? Pues viendo cosas. Y Marcos es el evangelio que más milagros aparecen en la Biblia. Hasta 18 milagros. Claro, eso cuando ven los gentiles, ellos sabían que solamente los dioses podían hacer cosas milagrosas, que podían hacer milagros. Cuando van Pablo y su compañero a Atenas, ¿este quién es? Y los nombran como si fueran dioses, porque ven que hacían milagros. Era la única manera que los gentiles tenían que ir acompañado el mensaje con los milagros para respaldar
las evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. Lucas, un buen historiador, y si vamos a Lucas, Lucas es el único que no lo pone al principio. ¿Dónde coloca Lucas la evidencia de decir, aquí tenéis a Jesús, el Hijo de Dios? Lucas 3:23. Dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Como veis, empieza el titulito, genealogía de Jesús. Y claro, dices, y empieza la genealogía sin decir nada más de Jesús. Pues pone aquí este texto, y no es casualidad, porque lo pone después del bautismo de Jesús. ¿Veis que el texto de antes es cuando Jesús se bautiza? ¿Y qué ocurre en el bautismo de Jesús? Que aparece una voz del cielo, el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y el texto siguiente dice, y Jesús es, como dice, empezó a comenzar su ministerio. Así que ya presenta a Jesús antes en el bautismo. Por eso Lucas no lo empieza diciendo Jesús, sino que se espera a que una evidencia, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Pero Juan no da genealogía de un principio, aquí en la tierra de Jesús, sino que va más allá de cualquier principio. Uno que no tiene genealogía porque ya existía. Nos dice, en el principio, ¿qué versículo recuerda a este? Génesis 1:1. ¿Cómo empieza? En el principio. Es que Juan tiene en mente este pasaje para decirnos que cuando los cielos y la tierra fueron creados, el verbo ya existía. Existía desde la eternidad. El verbo no fue creado, estaba. Nos dice que era. ¿Qué estaba en el principio? El verbo. El verbo. Mi madre que está aquí, o cualquier persona mira, Dani, ¿eso del verbo qué es? ¿Qué es eso del verbo? Porque sería muy complicado de describir qué es un verbo, ¿no? La palabra que realmente pone en el griego es logos, que es palabra. Te vas a la versión francesa y la palabra que pone es, ¿quién sabe francés? Dice parola. Y digo, madre mía, pues dice igual que en el griego, no dice palabra. Yo los españoles aquí, y pensé, pues me voy a ver en inglés, que es un idioma más amplio, a ver qué dice. Y en inglés es lo que dice, word, palabra también. Y dije, mira, pues me voy a ir al alemán, que Lutero fue quien tradujo la Biblia, y resulta que dice word, que es palabra también. Y pensé, pues me voy al italiano, que ahí se supone que el latín algo diría, y pone parole. Y dije, pues me voy a ir a la zona oriental, al otro extremo, a los rusos, para ver si es que esto es algo o solamente es español. Y resulta que en ruso es eslogo, que también es palabra. Así que el verbo solamente es en castellano. Para complicarnos el significado de qué es, en Europa mantienen la tradición literal, palabra, y aquí el verbo. Esta palabra, logos, era una palabra muy común entre la sociedad de los griegos. Era una palabra que se utilizaba en la calle, en la vida cotidiana, hasta que muchos pensadores griegos empezaron a hacerse preguntas sobre ciertas palabras. ¿Qué es la sabiduría? Y ahí todo el mundo, la sabiduría es... y hacían un montón. ¿Qué es la virtud? Y todos los filósofos, la virtud es... Y lo mismo ocurre, ¿qué es el logos? Un montón de pensadores, el logos es... Hasta tal punto que hay un pensador de Alejandría llamado Filón que utiliza 1300 veces la palabra logos para al final, no se sabe muy bien qué quiere decir, pero los griegos utilizaban esta palabra para definir un concepto. La palabra para ellos es un concepto. Pero Juan cuando pone logos no tiene un pensamiento griego, para él no es un concepto, él tiene una mentalidad semítica, una mentalidad
judía, y lo que él está pensando no es un concepto, sino que esta palabra es una persona. El verbo, el logos, es una persona. ¿Por qué? Los judíos tienen una palabra en hebreo para decir palabra, que es menra. Y cuando ellos leen las escrituras y ponen la palabra de Dios, equivale a menra, como si fuera una persona. Menra. Y atribuyen las acciones a la palabra como una obra de un agente personal. Por ejemplo, vamos a Génesis 1:26. Las primeras 3 palabras dice, entonces dijo Dios. Para ellos este dijo Dios es, entonces, menra, la persona. Y es que algo va a hacer, va a haber una actividad. Otro ejemplo, Génesis 15:1. Dice, después de estas cosas vino menra, que es la palabra de Dios. Y el último ejemplo, Salmo 33:6, para que quede bien claro. Salmo 33:6. Dice, por la palabra de Jehová, es decir, por la menra, es decir, por la persona, hizo algo, fueron hechos los cielos y la tierra. Así que la menra es Dios mismo, es la persona de Dios. Así que el verbo, la palabra, es un título que se le da a Cristo. Y hay varios en el Nuevo Testamento. A Jesús se le llama Hijo de Dios, se le llama Hijo de Hombre, se llama Hijo de David, se le llama Señor, se le llama Cordero de Dios. Y esta palabra aparece 4 veces en la Biblia. Y justamente, y es otra evidencia más que Juan escribió Juan, porque la palabra verbo aparece en Juan, en Primera de Juan y en Apocalipsis. Y quiero que leamos Apocalipsis 19:13. Porque mirad cómo llama Juan a Jesucristo. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Así que el verbo, el logos en mayúscula o la palabra en mayúscula es una persona. Para los griegos, un concepto, pero para nosotros, Cristo. Esta afirmación nos dice que la palabra es un ser divino y eterno. El significado de este título, la palabra, se puede resumir, para terminar ya con este concepto, que es con esta persona, mejor dicho, para que nos quede claro, hay 3 versículos que nos lo define perfectamente qué es la palabra. En Hebreos 1 y 2, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y en realidad dice, nos ha hablado en Hijo. Nos está diciendo el que escribe Hebreos que Jesucristo es el mensajero y el mensaje. Son las 2 cosas. Él es el mensaje. En Apocalipsis 1:8, que es el otro versículo que complementa a lo que es la palabra, ¿qué dice al principio? Yo soy el alfa y la omega. Jesucristo es el alfabeto de Dios. Él es quien tiene la primera palabra y la última palabra. Alfa y omega es el abecedario griego. Y Él es el que tiene el mensaje. Todo el abecedario, Él es el que tiene que decir la revelación. Él mismo es la revelación. Y en Juan 1:18, que es donde estamos, nos dice que a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y dice, Él
le ha dado a conocer, es decir, Él le ha proclamado, le ha mensajeado, Él mismo es el mensaje. Así que tenemos que Cristo es la palabra. Nos sigue diciendo la segunda afirmación, el verbo era con Dios. Nos está diciendo dos cosas, que vivía en comunión con Dios y dos, que hay una personalidad separada. Nos dice que el verbo estaba cara a cara con Dios. Su significado es que Cristo existía ya en comunión con el Padre. Y lo deja muy claro en una de sus cartas que empieza igual o muy parecido que en Juan. En primera epístola dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Así que vemos que es separado, cara a cara, con el Padre. Y tercera afirmación de este primer versículo, Dios era el Verbo. Todo el énfasis recae en la absoluta divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Y eso es algo maravilloso. Que Dios ha venido a la tierra. Eso se nos tiene que poner los pelos de punta. Dios ha estado en la tierra. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Segunda parte de este texto, Cristo como creador, versículo 3, nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, una por una, fueron creadas por medio de Él. Dos cosas importantes. Una, que Él es creador. Dice que todo fue creado por... Todo fue creado. Y segunda cosa importante, nos dice que es eterno. Dice, porque sin Él, si no hubiera estado, nada de lo que vemos habría sido hecho. Y esto a los que hacen apologética, la verdad que está muy bien, porque no hay nada en vez de algo. Y ya puedes empezar a investigar y a estar hablando con el otro, porque vemos que hay algo. Y si hay algo es porque ha tenido que ocurrir algo, porque de la nada no sale nada. Y aquí nos está diciendo que sin Él nada hubiera sido hecho. Y esto nos lo dice en Colosenses 1, 16, 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y tercera parte del texto, versículos 4 y 5, Cristo es vida y luz. Empieza diciendo en Él. Acordaros, cada vez que decimos en Él, era para redondearlo, porque lo hicimos el mes pasado y poner fofi. En Cristo, en Él, ¿qué nos dice? Estaba la vida. Es decir, en la palabra residía la vida. ¿Pero de qué vida nos está hablando? ¿Es una vida física? ¿Es una vida espiritual? Pues está relacionada con el término siguiente que es también importante, que es luz. El texto nos dice que vida es igual a la luz de los hombres. Entonces, ¿qué es? ¿Física o espiritual? Y estas palabras nos hablan de la esfera espiritual. En la Biblia muchas veces nos aparece que tenemos nueva vida en Cristo. Y no es una vida física, es una vida espiritual, es una vida nueva. Y hay muchas veces en el Nuevo Testamento que nos habla, por ejemplo, de que tenemos una nueva vida. Habla del libro de la vida, habla del árbol de la vida, nos habla del agua de la vida, nos dice que tenemos corona de la vida. Lo que está apuntando que en Él, en Cristo, está la plenitud, la esencia de lo que Él es. Vida es lo que es Cristo. La plenitud, la esencia, el todo. ¿Y qué es el todo? Pues en Cristo que está la vida, ahí podemos decir que están sus perfecciones.
que Él es santo, que Él es justo, que Él es amor, que Él es soberano. Esta vida ha estado presente en el Verbo desde la eternidad, pero esta vida espiritual es la fuente o la causa del principio de toda vida física como espiritual. Cuando la vida se manifiesta, a eso se llama luz. Ejemplo, una mamá que está embarazada, ¿qué tiene dentro de ella? Vida. No se ve, pero tiene vida. Y ya está completo. En él tiene, a lo mejor hasta carácter. Yo, una de las mías, yo creo que ahí ya tenía su carácter. Lo tiene todo. Ya está formado, ya tiene vida. Y no se ve hasta que da a luz. Pues esto es lo mismo. En él estaba la vida, no se veía hasta que un momento que dio la luz, se manifestó. Algo presente, no visible, que ha estado ahí en un momento determinado, es luz para nuestros ojos, porque por fin podemos ver a la criatura. Y una de las características de la luz, ¿cuál es? Que resplandece. Así que nos dice, y esa vida era la luz de los hombres. Los hombres, nos da a entender que toda la humanidad estaba en tinieblas. Porque esta vida da luz es porque los hombres estaban en tinieblas. Así que la verdadera vida se manifiesta en luz. Cristo, que es la vida, se manifiesta en carne para revelarse y decir, yo soy el camino, la verdad, y decir también, yo soy la luz del mundo. Pero, terminando el versículo dice, mas las tinieblas no la cogieron, no la comprendieron, o como dice aquí, no prevalecieron. En realidad dice que no la cogieron, no la comprendieron. Y Juan a las tinieblas le da solamente un significado. ¿Qué son las tinieblas? La humanidad caída por el pecado. Porque hay dos versículos después, el versículo 10b, que dice, el mundo no le conoció. El versículo 11b, que dice, los suyos no le recibieron. Y aquí dice que las tinieblas no la cogieron. Así que estas tinieblas dice que la humanidad entera está caída y está en tinieblas. Así que, hermanos, lo dejaremos aquí, pero ya Juan ha empezado muy fuerte para decirnos que el verbo, la palabra que ha venido, es divino, es eterno, es creador, es vida y es luz. Que el Señor os bendiga.